Muy buenas, mi gente. Un gusto saludarlos. Soy Gustavo Monsalve. Es un honor y un placer para mí estar aquí una vez más en esta charla que espero se haga rutinaria, espero se haga eh, una parte de nosotros. Eh, de hecho, para mí ya lo es. Eh, Toda la semana me la paso yo pensando en de qué voy a hablar y en mi próximo encuentro. Eh, y analizo y miro los libros que he comprado, eh, y miro también sobre el curso que adquirí y otras cosas en las que he estado estudiando sobre lo que es las criptomonedas, sobre lo que es la tecnología blockchain, sobre lo que es la web 3.0, sobre lo que es todo este mundo que creámoslo o no, eh, es el futuro que se está, que ya está con nosotros, simplemente está comenzando. Es como cuando comenzó Facebook o cuando comenzaron las telecomunicaciones. Eh, Nadie creía que llegaran a ser lo que es hoy, ¿no? Eso tuvo que pasar un tiempo. Como una anécdota, yo vivo en la ciudad de Miami y estoy en este país desde hace 37 años. Y llegué a la ciudad de Nueva York y yo me acuerdo que en 1985 llamar de Nueva York a la ciudad de Medellín, Colombia, era todo un acontecimiento, tanto en Nueva York como en Colombia, ¿no? Como en Medellín. Eso había que llamar a una persona, ¿cómo le llaman? A una recepcionista o a, a- a un receptor de llamadas allá en la ciudad donde se recibía la llamada, y esa persona llamaba a la casa y preguntaba por la persona que uno quería hablar, y se la pasaban, le preguntaban que si aceptaba la llamada, que si no aceptaba la llamada, entonces simplemente no, uno decían que no, y no se podía conversar, no podían conectar la llamada. O sea, era un acontecimiento completo. Estoy hablando de 1985. Y una llamada, yo me acuerdo que llamar de Nueva York a Medellín me costó a mí $10, 3 minutos. Eso fue algo, pues imagínate, mucho dinero por una llamada. Entonces, y ver lo que es hoy. Y en ese entonces nadie creía que, que podía llegar el día en que las telecomunicaciones fueran lo que son hoy. Y lo estamos viendo. La humanidad se comunica en el instante, en el mismo momento en que está pasando un acontecimiento en cualquier parte del mundo, la humanidad completa se entera. Llegó el Internet a finales del siglo pasado, comienzos de este, y nadie pensó que la Internet iba a ser lo que es hoy, que nos íbamos a poder comunicar viéndonos como nos vemos en una llamada WhatsApp, en una aplicación como Messenger, como Skype, como Zoom. Eh, Uno no creía eso. Cuando la Internet comenzó y comenzó Facebook, por ejemplo, nadie creía que Facebook se iba a convertir en lo que es hoy.
o Twitter se iba a convertir en lo que soy, o Instagram, o YouTube. La Internet al comienzo llegó como un medio que nos vendieron, que nos iba a ayudar a comunicarnos por escrito. O sea, la Internet comenzó donde tú podías entrar y no podías sino leer o copiar. Eso es a lo que nosotros llamamos la web 1.0. Simplemente la Internet llegó y llegó el correo electrónico y nosotros mandábamos escritura o recibíamos y podíamos leer revistas, podíamos leer el New York Times, podríamos leer revistas de nuestro país, podíamos leer el New York Post, el Miami Herald, el Tiempo en Colombia, etcétera, etcétera. Después, nadie más, pues la gente no pensaba que eso iba a pasar más de ahí. Y resulta que llegó la web 2.0 que nos permitió no solamente leer y compartir escritura, sino también ver películas. Nos permitió eh, interactuar con las personas. Apareció Facebook, por ejemplo. Apareció YouTube, por ejemplo. Cuando yo ya podía compartir con la gente, podía interactuar, me podían ver, podía colocar un video, podía colocar una imagen, una fotografía, podía compartirla, podía mandarla a cualquier parte del mundo. Y la gente veía que eso iba creciendo, creciendo, creciendo. Ahora ya estamos a punto de brincar y de hecho ya, ya se está comenzando a ver lo que es la web 3.0, que nos va a permitir no solamente leer, no solamente escribir, no solamente interactuar, ver videos, ver, comunicarme por video con mis seres queridos en nuestros países o en cualquier parte del mundo donde estemos, sino que también me va a permitir compartir valor. Ahí es donde entra Bitcoin. Compartir valor. La web 3.0 de la que vamos a hablar en otro video nos va a permitir mandar por internet valor. Eso no se puede hacer ahora. O sí se puede hacer, pero estamos en el comienzo, ¿sí me entiende? Estamos en el comienzo, tenemos que estudiar sobre cómo es que se puede hacer eso, porque de hecho ya se puede hacer. El Bitcoin es, la tecnología blockchain está basada en la web 3.0. Entonces ya esa tecnología existe. Lo que pasa es que como está tan reciente, la humanidad todavía está reacia a eso. Y como estamos hablando de compartir valor, entonces los gobiernos del mundo están asustados porque están viendo que el control que ellos tienen an, del dinero fiat mm, lo pueden perder. Entonces, lo que están es en una lucha entre cómo hacemos para que esta nueva tecnología nosotros la podamos controlar de tal manera que podamos seguir eh, eh, o podamos regularla de una manera tal que la gente no se nos pueda escapar con el dinero, ¿no? En palabras, pues, digamos,
muy, muy, mm, muy del pueblo. Y están en esa lucha, ¿no? Entre cómo hago yo eh, eh, gobierno de los Estados Unidos, o cómo hago yo Unión Europea, o cómo hago yo China o Rusia o los grandes países o todos nuestros países, en Colombia, en todos están en eso. ¿Cómo hacemos para controlar esto, para nosotros poder regular lo que se nos está viniendo encima? La realidad es que, en mi opinión, no lo van a poder hacer. En otro video vamos a mirar por qué razón. Pero antes de eso, quiero recordarles que todo lo que se va a hablar y lo que se está hablando en nuestras charlas semanales es única y exclusivamente informativo. Yo no pretendo, gustavomonsalve.com y Gustavo Monsalve como tal, no pretende en ningún momento hacer o, o insinuar o promover o promocionar ninguna mm, clase de inversión, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien al final de mis charlas desea eh, invertir, es a su riesgo y a su entero conocimiento. Simplemente yo estoy aquí para informar. Bueno, y también los quiero invitar, como siempre, como cada 8 días, a un delicioso café colombiano, que este programa se llama Un Tinto con Gustavo. De manera que el mejor café del mundo. Dicho esas dos cosas y saboreando este delicioso sorbo de café colombiano, en nuestra charla anterior yo quise dividir o hablar del Bitcoin y de las criptomonedas en dos secciones, en dos charlas. Y me di cuenta que es realmente imposible. Es mucha información que no se pueden dar en dos charlas. Tenía que ser charlas de 3, 4, 5 horas. Y yo no creo que, bueno, como la idea es que la gente lo vea. Entonces, una charla de 5 horas cada una está difícil. Entonces, simplemente voy a estar hablando del Bitcoin y de las criptomonedas, y hablo de Bitcoin y las criptomonedas, siendo Bitcoin una criptomoneda, porque Bitcoin es la número uno. Bitcoin es el génesis de las criptomonedas. Cripto es el comienzo del futuro, del futuro de la web 3.0. Todo eso es Bitcoin, todo eso es parte de Bitcoin. Bitcoin es una moneda que vamos a ver hoy. No se puede, no se puede alterar, no se puede falsificar, no se puede, eh, no se puede minar, o no se puede crear más de la cantidad de Bitcoin que ya están predeterminados. Son tales cantidad y de ahí no se puede pasar. Como es un sistema netamente eh, eh, en Internet, o sea, es una moneda virtual, pues, y está tan bien diseñada que simplemente por más tecnología que haya, y es en serio, porque las grandes mentes
de, de este, del estudio de las criptomonedas y la persona que inventó el Bitcoin, que es una persona llamada Satoshi Nakamoto, la hizo de una forma tal que sencillamente es la mayor reserva, valor nunca antes creada por el ser humano. Entonces, para no alargar mucho el video, vamos a hacer tres comparaciones. Vamos a hacer tres comparaciones de lo que es la moneda fiat, si realmente la moneda fiat es lo que es o lo que dicen que es, y el Bitcoin, si es lo que es y lo que dicen que es, y por qué razón. Voy a tratar de, de resumirlo en no más de 30 minutos con la ayuda de Dios. Entonces, la moneda fiat, y todos sabemos que la moneda fiat es el efectivo que conocemos, ¿no? El dólar, el euro, el yen, el dólar canadiense, el peso colombiano, todas esas monedas son monedas fiat. Entonces, la moneda fiat tiene tres cualidades o eh, tres formas de, ¿cómo lo llamo? Sí, cualidades o ventajas. Son una reserva valor, son una unidad de cuenta y son un medio de cambio. Lo mismo que Bitcoin. Pero vamos a ver, o vamos a tratar de analizar una con respecto a la otra. Entonces, vemos como, por ejemplo, en el libro que yo estoy leyendo, que hace en el video anterior les hablé de este libro, que es El patrón Bitcoin. Nos hablan de que hasta la invención del Bitcoin, toda forma de dinero era ilimitada en su cantidad y por consiguiente imperfecta en su capacidad de servir como reserva de valor a largo tiempo. Y eso es fácil de explicar. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy por hoy? ¿Por qué los Estados Unidos está en una inflación que está casi llegando a los 2 dígitos? Que eso antes no se veía. Simplemente porque Estados Unidos eh, imprimió tanto dinero en los últimos 2 años, 2020, 2021 y parte del 2022, que se calcula que fue alrededor de un 20-25%, si mal no estoy, de todo el dinero que Estados Unidos ha imprimido en los últimos 100 años. El 20, el 25% de todo ese dinero lo imprimió en 2 años por la inflación, perdón, por la eh, por la cuestión del COVID, ¿no? Eh, tuvo que hacerlo, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno. Y en este momento ya se está encontrando con el problema de que hay tantos dólares en el mundo que necesitan recoger, porque entre más haya, como el mismo libro dice, eh, el dinero es ilimitado. ¿Ilimitado por qué? Porque Estados Unidos puede imprimir todo lo que quiera. Él es el dueño de la máquina. Y el mundo cree en el dólar, hasta ahora, ¿cierto? Y entonces
simplemente imprimen, imprimen, imprimen y, y resulta que eso tiene un límite también, porque, porque va a llegar el momento que ya lo estamos viviendo, en que hay tantos dólares en el mercado a nivel mundial que, que las cosas suben de valor, porque entre más haya algo, pues, pues va perdiendo valor. Entre más dólares haya, van subiendo los precios de las cosas, porque usted va a necesitar, como hay tanto dinero, va a necesitar dinero para comprar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama la inflación, ¿no? Pues es uno de los motivos de la inflación. Yo no soy, obviamente, un conocedor 100% de lo que es eh, la, del mundo financiero, ¿no? Pero sí no necesita uno haber estudiado finanzas para darse cuenta de que las cosas suben porque hay mucho dinero en la calle, ¿cierto? Entonces, mm, ya la gasolina cuesta más, y etcétera, etcétera. Entonces, para que algo sea realmente una reserva valor, se necesita que sea escaso, porque si este escaso adquiere demasiado valor, ese es, y al ser escaso, eso, entonces las cosas no suben de valor, porque, porque así trabaja el, el sistema financiero. O sea, ¿por qué? A ver, un ejemplo como para explicarme. Anteriormente, cuando el dólar estaba pegado al oro, ¿por qué el ser humano decidió en épocas anteriores, vayan en la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, por qué el ser humano escogió el oro como una unidad de valor y pegó el dólar ahí? Porque el oro era escaso, supuestamente escaso, ¿cierto? Entonces, como es algo escaso y cuesta tanto sacarlo de las minas, y el ser humano tiene que gastar demasiado dinero para minar oro y oro y oro. Entonces, eh, es, es un metal o una piedra preciosa que conserva valor por ser escaso, relativamente escaso. Porque también hay una teoría donde dicen que nada hasta ahora, antes de la creación de Bitcoin, nada realmente es escaso. Esto se hablará después, porque simplemente si el ser humano necesita sacar más oro, pues simplemente invierte más dinero para que hayan más minas, más trabajadores para poder sacar más oro, ¿cierto? Es el ser humano el que determina, hombre, cuánta cantidad de oro necesito sacar. Y dependiendo de eso, pues, o pone, estoy hablando de las minas con permiso, ¿no? No estoy hablando de las clandestinas. Eh, el ser humano simplemente pone a trabajar más personas para que haya más mineros, para que haya más oro. Entonces, desde ese punto de vista, el oro no es tan escaso como se suponía que era. Pero aún así, es, un, es algo, es una piedra preciosa que relativamente mantiene su valor. Entonces, el dólar, el ser humano, decidió pegar el dólar al oro para que el dólar conservara el valor, para que no se disparara, para que la gente no, para que los gobiernos no empezaran a imprimir dinero, porque se supone que cada dólar era eso en oro, ¿cierto?
pero llegó, obviamente eso ya es otro estudio y con ayuda de Dios después vamos a analizar eso. Llegó, pongamos, Nixon en 1971, en agosto de 1971, y simplemente dijo, hombre, Estados Unidos es la potencia número uno económicamente y en todos los ámbitos, y, y a partir de hoy, según Nixon, eso fue en agosto del 71, 1971, dijo el gobierno de Estados Unidos, eh, a partir de hoy, deja la paridad dólar-oro. Y simplemente es el dólar, sin pegarse a nada, el que va a, a darle, el que se va a mover en el mercado mundial, porque nosotros somos los número uno, según Nixon, ¿no? Y así pasó. Y desde ahí para acá, el dólar dejó de estar ligado al oro, y entonces estamos en el problema que estamos hoy. ¿Por qué? Porque Estados Unidos simplemente imprime. Hay una guerra, imprima dinero, no hay problema. Hay una pandemia, imprima dinero, no hay problema si yo soy el dueño de la máquina. Hágale, no hay problema. Pero eso lleva a un problema, que es el que estamos viendo ahora. Se habla de que para el año 2023 la economía mundial va a entrar en recesión, ¿cierto? Estados Unidos está hablando de que posiblemente llegue a los 2 dígitos de inflación, y ni hablar de nuestros países. Todo eso es debido a eso, ¿no? Bueno, Bitcoin no es así. Miren lo que dice o lo que me encontré, y la verdad es eso. En el libro que yo les digo que se llama El patrón Bitcoin. El Bitcoin arroja algo de luz sobre una faceta sorprendente del logro técnico que constituye el Bitcoin. Por primera vez, la humanidad recurre a un producto cuya oferta es estrictamente limitada, independientemente del número de usuarios de la red. Recordemos que Bitcoin es una moneda virtual. Del valor que llegue a alcanzar y de lo avanzados que sean los equipos empleados para su producción. Solo pueden existir 21 millones de Bitcoin. No hay posibilidad técnica de incrementar la oferta para hacer frente al aumento de la demanda. De haber más gente interesada en Bitcoin, la única manera de responder a la demanda consiste en la revalorización de la oferta existente. Dado que un Bitcoin es divisible en 100 millones de satoshis, satoshis son, para que nos entendamos, es como los centavos. Un dólar tiene 100 centavos. Un satoshi tiene 100 millones de satoshis. Un Bitcoin. Un Bitcoin se puede dividir 100 millones de unidades. Esas unidades se llaman satoshis, en honor al que lo fundó, Satoshi Nakamoto. Bueno, hay margen de sobra para el crecimiento de Bitcoin mediante el uso de unidades cada vez más pequeñas a medida que aumenta su valor. Esto crea un nuevo tipo de activo muy apropiado para que desempeñe la función de reserva valor. Maravilloso. A mí es algo realmente
fuera de, fuera de serie. El hecho de que cuando comencé este video, hablaba del comienzo de Facebook, hablaba del comienzo de la Internet, del comienzo de telecomunicaciones. Y nadie pensaba en ese entonces que iba a llegar a lo que es ahora, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos en el comienzo de la web 3.0. Lleva años nomás, añitos. Es un bebé. En la actualidad, en el mercado, hay aproximadamente entre 18 y 19 millones de Bitcoin en el mercado. No hay más. Va a llegar a haber, como ya lo leímos en el libro El patrón Bitcoin, va a llegar a haber 21 millones de Bitcoin. El sistema, vuelvo y les recuerdo, como estamos hablando de un sistema de, de Internet, un sistema de virtual, está diseñado. Satoshi Nakamoto lo diseñó de tal forma que técnicamente es imposible. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en otro video, porque obviamente nos quedaríamos aquí horas hablando sobre eso. ¿Por qué razón Bitcoin no, o no pueden haber más de 21 millones de Bitcoin? ¿Por qué razón? ¿Por qué llega a 21 millones? ¿Y saben cuándo llega a haber 21 millones, sabiendo que en el momento hay aproximadamente 19 millones? Va a llegar en el 2140, o sea, dentro de 120 años. Se va a minar, que vamos a ver lo que es la minería en cripto, ¿no? Porque hablan de minería y es como si estuviéramos minando el oro. O sea, está la tecnología, está la maravilla que es una minería virtual, como si estuviéramos hablando de la minería, la que conocemos, la que saca el oro, por ejemplo. Dentro de 120 años se va a minar el último Bitcoin. ¿Por qué? Porque como ya dijimos también, el Bitcoin se puede dividir en pequeñas partes que alcanzan cada Bitcoin a 100 millones de unidades. Y como no va a llegar a ser hasta 21 millones y no va a haber más, entonces, a diferencia del dólar, que los Estados Unidos puede imprimir todo lo que quiera, yo soy el dueño de la máquina, lo puedo imprimir, imprima, yo después resuelvo el problema, ¿ok? Yo después resuelvo el problema, usted nada más imprima, ¿ok? Y entonces yo le tengo que mandar plata a Ucrania porque está en guerra, tengo que mandarle a la China porque tengo que pagarle no sé qué cosas, tengo que, a todo el que me pida tengo que mandar, eh, reparto dinero a todos mis ciudadanos norteamericanos porque son mis compatriotas y tranquilo que yo soy el dueño de la máquina. Y estamos en este problema. Estamos en el problema de que ya uno va a un supermercado y se encuentra con que las cosas que costaban 70 centavos hace un año ya valen $2. ¿Okay? Bueno, en Bitcoin no va a poder hacer así o no es así. Entonces, ¿qué es o cuál es la mejor eh, 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 reserva valor en la actualidad? El Bitcoin. El Bitcoin, a diferencia de lo que creen desafortunadamente muchos, porque como lo digo, es algo que apenas está comenzando. Porque imagínense donde Facebook hubiera comenzado
con 1.000 millones de suscriptores, con 10.000 millones de suscriptores, o no sé cuántos tendrán, como, ¿cuántos habitantes tiene la Tierra? 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos pueden haber en Facebook? La mitad, 4.000 millones de habitantes, con cuentas en Facebook, con cuentas en Twitter, con cuentas en WhatsApp. ¿Cuántos millones tienen cuenta en WhatsApp? Imagínense en donde el WhatsApp hubiera empezado con los 1.000 o los 2.000 millones de suscriptores que tiene en la actualidad. No, y ellos comenzaron con dos o tres, como comenzó Facebook. Facebook comenzó con unos muchachos en una universidad, y me acuerdo que en la película eh, este Zuckerberg eh, dio mucha alegría, o sintió mucha alegría cuando llegaron al primer millón de suscriptores. Para ellos eso fue una gran hazaña, que algo que ellos creían que no iba a pasar de la universidad en cuestión de un mes o algo así. No me acuerdo si fue un mes o un año, no me acuerdo. Ellos alcanzaron 1 millón de suscriptores. Es lo que se está viendo ahora. La gente simplemente no cree en las nuevas tecnologías, pero eso es parte de la, de la evolución, de la evolución. Ya para terminar, ¿por qué digo esto? Porque hay una, hay una ley, que es la ley ¿cómo que llaman? De, ay, bueno, me voy a acordar del nombre, pero se trata de lo siguiente: de la multiplicación de, bueno, la cosa es la siguiente: entre más el ser humano use algo, más me veo yo obligado a participar de ese algo, como humano que soy. Me explico. Cuando comenzó Facebook, eran en la universidad, ¿no? Compañeros de la universidad, que según cuentan, lo que ellos pretendían era comunicación entre los mismos estudiantes de la universidad, ¿no? Ese era el interés de ellos. Después cambió, pero inicialmente era eso. Y cuando salió digamos, al mercado, eh, muy poca gente creyó en Facebook, porque, porque era algo que apenas estaba comenzando. ¿Cómo así que yo me voy a poder comunicar de esta manera con mi gente en Colombia, por ejemplo, estando yo en Miami? Y que lo va a poder ver, o que va a poder interactuar con ellos. Y entonces mucha gente simplemente no se inscribía. Yo no creo en eso. Eso no, eso es imposible. Eso, eso es una pirámide. Eso se va a acabar. Eso dura un año o más. Pero resulta que la gente se fue sumando. Yo, que era reacio a eso, vi cómo eh, Facebook se iba incrementando en suscriptores, hasta tal punto que esa misma ola me hizo ver a mí y me dijo: bueno, Gustavo, si usted quiere comunicarse con su gente que quiere en su país natal, tiene que pegarse a Facebook, porque la tecnología, todo el mundo está hablando de eso. Entonces, entre más gente utilice algo, a mí me obligan esa misma gente a estar ahí. En el WhatsApp,
exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que cuando comenzó WhatsApp, a mí me dijeron, no, por ahí hay una aplicación que es WhatsApp, y yo no la sabía ni pronunciar. Y yo no creía en eso, una aplicación que yo pueda hacer llamadas, pero para eso existen las tarjetas, ¿se acuerdan de las tarjetas de llamada, ¿no? Que fueron muy famosas hace años atrás. Para yo compro una tarjeta de $5 y llamo a Colombia, ¿y cuál es el problema? Es mucho mejor, es más rápido y me oyen mejor, ¿cierto? Pero resulta que todo el mundo en las noticias WhatsApp y todo el mundo al que yo llamaba, ¿por qué no me llamas por WhatsApp? Y, ¿Y qué pasa con WhatsApp? ¿Y vos por qué no usas WhatsApp? ¿Y qué te pasó? ¿Te quedaste atrás o qué? Usa WhatsApp, es lo mejor. Me obligaron a usar WhatsApp, literalmente. Eso se llama la ley, me voy a acordar, y se lo voy a decir en el próximo video, o en la descripción del video, se los voy a poner, porque no me acuerdo cómo se llama esa ley. Que es verdad, uno hace lo que debe hacer, y si no me quedo atrás. Eso está pasando con Bitcoin, eso está pasando con la tecnología blockchain, la gente no le cree. Y va a llegar un momento en que la gente toda va a estar usando eso, que le van a decir a usted, hombre, ¿qué te pasa que no usas esto? ¿Mm? Bueno, definitivamente esto es una maravilla, hombre, y ya se me fueron 40 minutos. Tenía razón al decir que es imposible hablar de Bitcoin en 2 secciones. Para la próxima les voy a hablar de las otras dos cualidades, la unidad de cuenta y el medio de cambio, dentro de 8 días. Bueno, antes de irme, quiero un último sorbo de este delicioso café. Y recordarles, inscríbanse en mi canal, es gratis. Si les gusta lo que están escuchando, pues sería genial, me ayudan, me animo a estudiar más y, y a que ustedes, pues, por lo menos se interesen un poco en saber un poco. Es que no, no es malo aprender un poco sobre lo que nos va a mover en cuestión de años, créanlo, en cuestión de años, el mundo financiero va a ser totalmente diferente a como lo estamos viendo hoy por hoy. Bueno, suerte, un gran placer, un gusto tenerlos acá. Suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, van a estar en la parte de la descripción del video y en mi página, gustavomonsalve.com, van a estar todos los videos que yo hago. Gracias y hasta la próxima.